básico, solo el 30% tiene conocimiento geoquímico y solo el 5% del área del país tiene conocimiento geofísico. Nosotros pensamos que hay un potencial en estos minerales, oro, cobre, que son los que definimos como estratégicos, hierro, platino, carbón, el tema del coltan, potasio, magnesio, níquel y fosfatos, digamos, en estas zonas del país. Aquí no se incluyeron los materiales de construcción, ¿cierto?, como minerales estratégicos. Y finalmente los minerales de construcción son los que mayor número de títulos tienen en el catastro minero. Se habla de una cifra de 8.000 títulos, 8.800, la verdad son un poco más. Hoy día tenemos cerca de 9.300 títulos mineros que ocupan un área de 5.100.000, 5.200.000 hectáreas. Y la mayoría de esos títulos efectivamente son de materiales de construcción, seguidos después por los metales preciosos y después el carbón. Pero bueno, tenemos, digamos, el uranio también es uno de los minerales estratégicos. Tenemos este potencial minero, pero por otro lado, pues, tenemos un montón de recursos existentes, representados no solo en temas culturales, temas agrícolas, en riqueza petrolera también, en gente, y compatibilizar, digamos, esas dos riquezas, pues es un reto muy, muy importante. No solamente es un reto, sino que es una gran responsabilidad. Y una responsabilidad parada en tres patas. Entonces, por un lado, está el tema del desarrollo económico, que implica la explotación racional de los recursos, que implica también que se hagan entrenamientos productivos y que sean responsables y que las empresas sean totalmente transparentes. Por otro lado, está el tema del equilibrio ambiental. Y entonces, pues volvemos a lo anterior, a ese dilema. Entonces, el desarrollo versus la protección de la riqueza ambiental. Nosotros estamos formulando ahorita una política de cierre de minas que nos pueda ayudar a mitigar de alguna manera que se generen pasivos ambientales. Y por supuesto, unos pasivos que ya existen, que estamos identificando, porque definitivamente durante mucho tiempo la actividad no se ha hecho correctamente. Y por el otro lado está el tema social. Entonces, que es el tema de la prosperidad. ¿Y qué se requiere ahí también? Entonces, respeto y promoción de la cultura y las comunidades, que exista integración, desarrollo y reducción de la pobreza. Muchas personas hablan de que los proyectos mineros, en los lugares donde están ubicados, en esos lugares los índices de pobreza son superiores a los del promedio del país. Evidentemente sí, en algunos minerales es cierto, en otros no es tan cierto. Por ejemplo, el tema del carbón, la producción en el interior del país, cuando uno cruza NBIs de los municipios carboneros, se da cuenta que el nivel de pobreza es inferior al del promedio del departamento y inferior al de los promedios nacionales. Entonces, hay algunos minerales que efectivamente lo son. El tema de los metales preciosos es evidente, es claro que hay una correlación positiva entre pobreza y explotación de esos minerales. Y por otro lado también está el tema del empleo digno y de la normalización. Marcela hablaba un poco de las cosas que estamos haciendo juntos y que, pues, digamos, nos acompañamos mucho, y el tema de la formalización es un tema clave, pues, para todos. No solamente acabar con la explotación ilícita de minerales, sino poder avanzar en términos de formalización económica de estas explotaciones que lo único que tienen escasamente es el dinero, pero que de ahí para allá no tienen absolutamente nada. Entonces digamos que esta es la responsabilidad. Igual
pues es claro y digamos estos números son los que más o menos clarifican el tema de por qué somos locomotora. Y pues aquí estamos hablando exclusivamente del tema minero. El PIB minero ha crecido en tasas superiores a la economía, ¿cierto? Tenemos más o menos 4.3%. Sin embargo, la participación de la minería en el PIB no es muy significativa, es del orden del 2.3-2.4%. Por otro lado, las regalías, el recaudo de las regalías sí ha aumentado significativamente. En el año 2005, el recaudo de regalías mineras era básicamente 620 mil millones de pesos. El año pasado fueron 1.6 billones y este año estamos esperando cerca de 1.7 billones. Las regalías mineras están concentradas en básicamente tres minerales. Carbón aporta cerca del 77 al 80%. Después está el ferroníquel, que pone cerca del 12%, y después están los metales preciosos. Esos tres minerales, esos tres grupos de minerales aportan cerca del 98-99% de las regalías mineras. Hablando un poco también en este sentido, y mirando que la mayor cantidad de los títulos mineros en el país son de materiales de construcción, las regalías de los materiales de construcción son muy bajas. Nosotros no hacemos realmente, o no lo hacíamos, ya a partir de este año por la modificación del sistema general de regalías, hacemos el recaudo de las regalías de materiales de construcción y calculamos que al año en el país se generan entre 10 y 18 mil millones de pesos en regalías de materiales de construcción. Hablamos de inversión extranjera directa y el valor de exportaciones. El año anterior, uno de cada 5 dólares que entró al país y que salió del país como producto de exportaciones provienen del sector minero. Entonces, digamos que las perspectivas, pues, y los números así lo avalan, son muy importantes, pero entonces seguimos con el tema de la responsabilidad. ¿Cuál es la realidad minera? Por un lado hay una percepción, ¿cierto?, que en muchos casos la falta de información hace que la opinión pública valore o mire de manera incorrecta la situación. Yo ayer estaba en Bucaramanga hablando del tema del páramo de San Stefano, en una citación que hizo el senador Alexander López, y realmente los números, digamos los páramos a partir de la ley 1382, como mencionaba Marcela, fueron excluidos de la actividad minera. Pero antes de la ley 1382 había unos títulos que habían sido concedidos en áreas de páramo. Están bien concedidos. Y son 65 títulos que hay en el páramo centro urbano. Y de esos títulos solamente 34 están en etapa de explotación. Y de esos 34, 17 tienen permiso de la autoridad ambiental. Es decir, la corporación ambiental les dio licencia o permiso ambiental para que esos títulos se exploten. Y el área que ocupan es de 674 hectáreas, 0.3% del páramo. Con eso no quiero decir que esté bien o esté mal, sencillamente quiero precisar los datos que en este caso es muy importante hacer. Esos títulos mineros se entregaron antes de que existiera la prohibición y obviamente hay que esperar a que se venzan los títulos para que no puedan seguir explotando. Hoy en día no se puede entregar un título minero en zona de páramo ni en ninguna de las zonas que mencionaba Marcela. Entonces, este tema de la percepción es muy importante. Por el otro lado está el tema de desarrollo. Entonces, nosotros decimos, o nosotros no, la misma realidad del país lo dice. Un sector que está poniendo, y aquí sí voy a meter el tema de los hidrocarburos, que desde 2004 al 2010 de los ingresos de la nación aporta cerca del 34%. Entonces, lo ponen a pensar, es decir, esto es bien importante para poder apalancar el desarrollo. Pero por otro lado también están la valoración de los impactos, ¿cierto?, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Y finalmente, pues, un tema de tecnología.
aquí en el país tenemos una minería, o dos tipos de minería. La gran minería que está ubicada en el norte del país, con unos niveles de productividad gigantescos, y la pequeña y mediana minería, o más bien la minería artesanal que se practica aquí al interior del país, donde, como decimos, el nivel tecnológico es bastante bajo. Pero hay unas diferencias. Por un lado, esta de la productividad pues genera muchos recursos, pero esta pequeña también genera muchos puestos de trabajo y muchas personas viven de eso. Entonces, digamos que es un dilema muy difícil. Entonces, en el tema de la percepción, ¿cierto? Evidentemente, la actividad genera daños al medio ambiente, ¿cierto? Y en esto hay diversos factores. Está el minero, está el campesino, está la autoridad, y cada quien tiene una percepción distinta, ¿cierto? Y reacciona de manera diferente a esa percepción. Y esa reacción es la que crea el tema de los conflictos. Pero por otro lado también es cierto que es muy importante la información, y por eso pues es muy bueno precisar pues, los datos. Marcela mostró ahorita que digamos, el plan estratégico sectorial del sector de minas pues tenía como meta llegar a 124 millones de toneladas de carbón en el 2014 y a 72 toneladas de producción de oro en el 2014 también. Nosotros reevaluamos el tema y finalmente no le estamos apuntando a las 124, vemos que no vamos a alcanzar por temas de infraestructura y probablemente la producción va a ser 115 millones de toneladas en el 2014. Este año estamos apuntando a 97, seguramente no las vamos a cumplir. El paro de FENOC, por ejemplo, y el paro de Prodeco van a afectar bastante la producción. Entonces, este tema de la información es bastante clave. Las personas, y cuando hablo de las personas me refiero a todos, tienen, digamos, el derecho a conocer de qué actividad productiva se trata y que conozcan realmente toda la información de las fases de los proyectos, desde la exploración, la explotación y el cierre. El tema de desarrollo, como lo mostrábamos ahorita, pues el sector minero es dinamizador de la economía. Entonces, está el modelo de desarrollo. El sector efectivamente sí nos puede dar una mano para sacarnos de su desarrollo. El sector tiene los suficientes beneficios y hay racionalidad económica, tanto del lado del inversionista que espera una rentabilidad, como del lado del administrador del recurso que también espera capturar la mayor cantidad de valor en términos de regalías e impuestos, por ejemplo. Y está el otro tema de generación de valor, incremento de la producción, como veíamos. Los datos, por ejemplo, de DANE hablan de que el año pasado se generaron cerca de 250.000 empleos en una cuenta que tiene el DANE que se llama minas y canteras, pero minas y canteras no es solamente minería, ahí están los hidrocarburos. Y 250.000 empleos para sectores tan importantes realmente es poco. Resulta que los datos, y ahí vuelvo a hacer otra precisión, los datos de empleo provienen de la Encuesta Nacional de Hogares. Y la Encuesta Nacional de Hogares se practica en las 13 principales ciudades del país. Y como todos sabemos, estas actividades no se realizan en las ciudades, estas actividades se realizan en el área rural del país. Entonces, ahí también es muy importante, ¿cierto?, hacer precisión sobre efectivamente cuál es el número de empleos que está generando. El DANE tiene una referencia, nosotros pensamos que puede ser mucho más. El tema de la evaluación de impactos. Entonces, desde el punto ambiental, pues obviamente es necesario que las explotaciones prevengan, mitiguen, restauren y compensen los impactos ambientales. Y desde el punto de vista social, hoy en día es imposible que una explotación del sector extractivo se pueda llevar a cabo si no tiene una licencia social. Es decir, si las personas que están ubicadas en las zonas de los proyectos acceden o no. Es muy difícil. ¿Y qué se requiere? Pues que las empresas se incorporen a través de un trato respetuoso y amable, que muchas veces no lo hacen. Y que finalmente la riqueza es un bien común.
Eso también es muy importante que las empresas y que la industria conozcan. Y finalmente, pues el tema de los valores humanos. Es muy importante conocer de todos los lugares donde se van a alojar los proyectos. Y a veces, cuando no se hace juiciosamente, pues es donde vienen los proyectos. Y el tema de la tecnología. Entonces, por un lado está la productividad, que mejora los tiempos, acorta la vida de los yacimientos, estilos de vida diferentes. Entonces, aquí hay, digamos, otro tipo de conflictos. Las empresas, cuando llegan a los territorios, llegan con estándares, por ejemplo, en temas de salarios. Y las personas que viven en esos territorios se dedican a unas actividades completamente diferentes. Pero empieza el tema de la expectativa de cuándo me voy a poder vincular a la explotación minera o a la explotación de hidrocarburos, porque obviamente las diferencias salariales son muy grandes. Y digamos, esa brecha sí es muy difícil de cerrar. Entonces se pierde mano de obra para las actividades tradicionales porque la gente está pensando y tiene la expectativa de entrar a trabajar en la minera o en la empresa petrolera. Y por otro lado, sí es necesario que esto se mire desde una perspectiva multidisciplinaria. Y en eso, pues nosotros, digamos, en el tema minero, básicamente tenemos como 3 tipos de profesiones: los ingenieros, los geólogos, los abogados y en menor medida los economistas. Requerimos acá, digamos, que exista un mayor conocimiento en todas las ramas. Y ahí paso al tema de la educación. Digamos que el enfoque formativo de los ingenieros es, digamos, evidentemente y eminentemente técnico, y es necesario que también empecemos a mirar que la educación se debe enfocar también a temas sociales, que la formación sea de valores en lo ambiental y en lo social, que tengan de verdad una perspectiva amplia y una visión amplia de la realidad minera, y obviamente que esa educación sea con criterios de sostenibilidad. Es necesario también generar códigos de ética para estas industrias. Algunas empresas lo tienen, pero sí es necesario generarlos desde el gobierno. ¿Y qué pensamos? Pues desde el punto de vista económico, ¿cierto?, debe haber transparencia. Desde el punto de vista ambiental, obviamente compromiso. Y desde el punto de vista social, es un privilegio que finalmente producir en una zona donde las personas tienen unas costumbres diferentes y una cosmovisión distinta, pues evidentemente es un privilegio para llegar allá. Finalmente, la minería es una actividad imprescindible en el desarrollo de la humanidad, es cierto. Lo veíamos en el video cuando hablaba alguien en el tema de la materia de construcción, especialmente para los países que somos subdesarrollados, que encontramos en este sector una vía para encontrar crecimiento económico. La problemática de la minería es una actividad que opera sobre la base de recursos de los cuales no dispondrán las futuras generaciones, pues obviamente nos obliga a generar estrategias que promuevan el desarrollo sostenible. Y hoy día, esto es clave, no se puede hacer minería sostenible sin una licencia social antes de la explotación y después de la explotación. La minería que tenemos que aprender a hacer es aquella que no solamente nos brinda desarrollo económico, sino que brinda beneficios a las comunidades. Y hoy día, pues, la minería exige empresas que no solamente sean rentables, ¿cierto?, sino empresas que gocen de la confianza tanto de los grupos humanos donde se realiza la actividad, de los proveedores de capitales, pero también de la sociedad en general. Queremos mostrar también algunas experiencias exitosas en el manejo sostenible de hidrocarburos. La agenda o los temas que vamos a tratar básicamente es mostrarles un poco la estrategia que tiene la empresa en la temática ambiental, cuáles son nuestros 4 grandes orientadores estratégicos.
Después quiero comentar algunas experiencias exitosas en temas como ecoeficiencia, cambio climático y biodiversidad que Ecopetrol, dentro de su nueva estrategia, está apalancando. Y el otro tema que hablaba tanto la doctora Marcela como el doctor Javier del Ministerio es el tema de sostenibilidad. Que si las empresas que trabajamos en el sector extractivo, el sector minero, el sector de hidrocarburos, no aplicamos unas políticas, unas estrategias, unos programas realmente comprometidos con el medio ambiente y con nuestros grupos de interés, pues no va a haber sostenibilidad a un mediano plazo. Entonces quisiera empezar mostrándoles, y este es como un elemento que de pronto ustedes no van a entender, pero lo quisiera explicar. Ahí lo que ustedes ven es el marco estratégico de nuestra empresa y del grupo empresarial hasta el año 2020. Y ustedes ven en la parte izquierda un tema que se llama el crecimiento rentable. Ustedes saben que Ecopetrol es una empresa dedicada al tema de hidrocarburos, pues tiene que generar una rentabilidad y cada vez crecer más en cada una de sus actividades de negocio, en el upstream, en procesos de exploración, de producción, pero también en sus actividades de downstream, de todo el proceso de refinación, de petroquímica, de comercialización, y obviamente asegurando también todo el transporte y la logística. Entonces, en el core del negocio, pues nosotros, o en el corazón del negocio, nosotros tenemos que trabajar, y la empresa obviamente, empresa del 89% del Estado, del 11% de nuestros accionistas, pues tenemos que generar rentabilidad. Pero adicionalmente tenemos, y es el segundo gran orientador que ustedes ven en la parte inferior derecha, consolidarnos organizacionalmente para poder cumplir con esos retos que nos trazamos como empresa creciente y rentable. Y adicionalmente tenemos un tercer gran eje estratégico que se llama la responsabilidad corporativa, donde ustedes pueden ver en la parte superior derecha hay dos grandes orientadores, el de tener un relacionamiento claro, transparente con nuestros grupos de interés, llámense comunidades, accionistas, empleados, trabajadores, contratistas, autoridades ambientales. Y hay un orientador que en la última revisión del marco estratégico que se hizo en el año 2009 era el tema de la gestión ambiental. Y en gestión ambiental que estamos trabajando, pues básicamente quiero explicar 4 grandes orientadores. Dentro de esa excelencia operacional nosotros tenemos que, primero, ser una empresa que debe dar ejemplo en el tema de cumplimiento legal ambiental. Ahorita me voy a referir un poco más en detalle en ese tema. Pero nosotros pensamos que una empresa, para ser sostenible, para ser responsable con todos estos grupos de interés, no solamente debe cumplir la ley, sino tiene que ir un poco más allá. Tiene que aportar al tema de la sostenibilidad. Y por eso, desde el año 2009 nosotros replanteamos nuestra estrategia ambiental, que fuera de tener las licencias, los permisos, nosotros tenemos que aportar en temas como cada vez ser más eficientes, cada vez ser más, aprovechar nuestros recursos naturales de una manera mucho más eficiente, que fue lo que vamos a ver más adelante, que se llama ecoeficiencia. Otro tema muy importante, y creo que aquí va a haber otra presentación en el tema de biodiversidad, nosotros operamos en unas áreas muy sensibles, en unos ecosistemas muy importantes para el país y para el mundo. Tenemos un programa corporativo de biodiversidad que más adelante lo vamos a mencionar. Y el otro orientador que es muy importante, que es el tema del cambio climático. Las empresas energéticas a nivel mundial cada vez tenemos mayores presiones por nuestra responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aunque eso no, como tal, no está reglamentado, no hay una normatividad específica, sí tenemos que ir trabajando en tratar de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero como empresa, aportarle al país en todas las temáticas, no solamente de mitigación, sino de adaptación al fenómeno de cambio climático, que lo voy a mencionar más adelante. Incumplimiento legal ambiental, entonces, pues esto es lo básico, esto es lo mínimo que una empresa socialmente responsable y ambientalmente responsable debe hacer, cumplir la normatividad. Entonces, pues nosotros tenemos unos procesos internos en donde aseguramos
contar con todas las licencias, permisos, autorizaciones de carácter ambiental para nuestras operaciones. Y adicionalmente, garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos que nos hagan, ya desde las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ahora el ANDA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para cumplir con todas esas medidas de mitigación que nuestros planes de manejo ambiental que están establecidos para todas nuestras actividades, para todas nuestras operaciones de transporte, de exploración, de producción, de refinación tenemos. Y obviamente minimizar también el tema de impactos ambientales acumulativos no resueltos, que desde hace muchísimos años se generaron porque no existía normatividad, y es el caso, en un caso específico, antes habían las concesiones de hidrocarburos, donde no había una normatividad, y posteriormente esos concesionarios le entregaban al Estado, al Ministerio de Minas y Energía, se generaban una serie de pasivos ambientales y posteriormente se los pasaban para que Ecopetrol administrara ese nuevo activo, con unos pasivos ambientales que quedaron establecidos ahí. Y pues en eso también hay unos programas que estamos trabajando en eliminar esos pasivos ambientales no resueltos. Pero lo que yo les decía, más allá del cumplimiento legal, nosotros empezamos a trabajar desde hace 3 años en establecer unos programas en que, primero, trabajar en minimizar todos nuestros impactos ambientales asociados a ¿qué? A nuestros vertimientos, a nuestras emisiones atmosféricas de contaminantes criterio, a la generación de nuestros residuos sólidos, y no solamente contentarnos con cumplir el parámetro legal. Otra línea en la que estamos empezando a trabajar muy de la mano con el Ministerio de Ambiente es en el tema de compras verdes y consumo sostenible, y un tema que ustedes han visto que se ha cacareado mucho en medios de comunicación, el tema de nuestra modernización de refinerías para obtener unos combustibles más limpios. Para nadie es raro saber que pues, el país, ¿no? Ecopetrol, el país estaba atrasado tecnológicamente en combustibles, y era una decisión de Estado, no era una decisión de empresa, era una decisión de Estado que no se le daban cierto tipo de recursos a la empresa cuando era completamente estatal para modernizar sus refinerías y para tener combustibles más limpios. Una vez salimos al mercado externo, al mercado de capitales, tuvimos recursos, y ustedes han visto que estamos en unos programas de modernización de nuestras refinerías para tener combustibles más limpios. A enero 1 del próximo año ya vamos a tener en el país, todas las ciudades del país, diésel con 50 partes por millón de azufre y con mejoramiento de la calidad de nuestras gasolinas también. ¿Qué hemos logrado en ecoeficiencia? Que pues hay muchos temas, y más adelante les voy a mencionar donde ustedes pueden tener información de esta temática. Traigo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un programa de cero vertimientos en algunos de nuestros campos de producción, tratando de evitar esos vertimientos a los cuerpos de agua superficial que generan unos impactos, así tengamos nuestros permisos y nuestras autorizaciones ambientales. Entonces, aquí, por ejemplo, en la planta de reinyección en el campo Cantagallo y Yarirí, en el Magdalena Medio, pues estamos haciendo una reinyección de 32.000 barriles por día para inyectar de nuevo yacimiento, para tratar, y con un programa que buscamos y queremos buscar cero vertimientos a cuerpos de agua superficiales y con implementación de tecnologías más limpias. Para mostrar otros temas que no solamente son tecnológicos, sino el tema de contratación verde, desde el año 2009 empezamos a construir una estrategia en contratación verde. Tuvimos una asesoría de una entidad italiana que es líder en el tema de contratación verde o contratación o de involucrar esos temas ambientales en la contratación de las empresas y del sector oficial. Teníamos inicialmente esto va a cambiar un poco al futuro, incorporamos unos lineamientos ambientales para la contratación verde. En el año 2011 obtuvimos en Europa pues, un premio en el Foro de Compras Verdes en Italia a la empresa latinoamericana que había avanzado en esa temática, y lo estamos empezando a trabajar por líneas estratégicas de contratación que nosotros hacemos en la empresa. Adicionalmente, pues también
empezamos a trabajar con unos pilotos en chemical leasing, básicamente para el manejo sostenible, por ejemplo, de productos químicos en nuestros campos de producción. También obtuvimos un reconocimiento en Europa en el año 2010 frente a ese tema. El segundo tema, que a mí me gusta mucho, y es el tema de biodiversidad. Ustedes saben que Ecopetrol tiene una imagen institucional que la cambió hace aproximadamente unos 5 años, una imagen institucional nueva, es una iguana. Y eso nos trae un compromiso, nos genera como empresa, como grupo empresarial, un compromiso frente al tema de los ecosistemas donde nosotros operamos. Ya lo mostraba Marcela y lo hablaba también aquí el doctor Javier del Ministerio de Minas y Energía. Operamos en unos ecosistemas bastante sensibles y queremos aportar, más de tener unas fichas de manejo ambiental en PNA, que con eso le podríamos presentar a las autoridades ambientales. Nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a indagar las empresas del sector energético que trabajaban en el tema de biodiversidad, ¿qué hacían? Fuimos a ver, por ejemplo, Petrobras. Ustedes saben, Petrobras es una de las empresas que a nivel mundial ha crecido más y que opera en ecosistemas sensibles que tienen en la temática de biodiversidad. Y ellos tienen un programa corporativo de esta temática que viene apoyando y fortaleciendo a ONGs, a la academia, a los institutos de investigación en los temas de biodiversidad. Y empezamos a estructurar un programa en el cual tenemos como dos grandes enfoques. Primero, planificar ecorregionalmente las áreas donde nosotros operamos. Para eso firmamos un convenio con el Instituto Alexander von Humboldt hace como 3 años, en una primera fase donde nos establecieron unos lineamientos para el manejo de la biodiversidad en nuestras áreas operativas. El doctor Manuel Rodríguez Becerra, que ha sido un gran crítico del sector extractivo y específicamente Ecopetrol, ha reconocido que Ecopetrol viene manejando de una forma adecuada este tema de biodiversidad, porque nos unimos con los institutos de investigación en donde estamos planificando nuestras actividades teniendo en cuenta el tema de biodiversidad en nuestras áreas operativas. Firmamos ese convenio con el von Humboldt en una primera fase, donde más adelante les voy a mostrar los resultados. Tenemos ya unos lineamientos para las áreas del Magdalena Medio y de los Llanos Orientales, y ahora estamos trabajando en una segunda fase de este convenio para que todas nuestras áreas operativas en el área de Caribe, en el área del Centro Oriente y el Sur tengan esos lineamientos. Y adicionalmente también trabajamos en promover proyectos de conservación de la biodiversidad de manera conjunta con el Ministerio. El primer ejemplo en biodiversidad, lo que ya les decía, hicimos ese convenio con el von Humboldt, obteniendo alrededor de 45 lineamientos para el uso y conservación de la biodiversidad, tanto en el Magdalena Medio como en los Llanos Orientales, que ya se están implementando. Generamos un mapa de ecosistemas a una escala 1 a 100.000 para la toma de decisiones también de si en nuestros proyectos y en nuestras operaciones vamos a realizar este proyecto, como ya les decía, continúa. Y en el tema del trabajo conjunto que hacemos con el Ministerio de Ambiente, que yo creo que es un socio estratégico para una empresa como la nuestra, hacemos, y yo no sé si ustedes lo han visto, y este es un llamado a la Universidad Nacional, aunque la Universidad Nacional ya fue partícipe de una de estas convocatorias, hacemos bianualmente desde el año 2009 las convocatorias nacionales a la biodiversidad. Esa fue una práctica muy buena que vimos en Petrobras. Petrobras destina alrededor de $7 millones cada 2 años en promover, en llamar a las ONGs, a la academia, a los institutos de investigación, a que presenten proyectos relacionados con la conservación, con la investigación, con la preservación de la biodiversidad. Y nosotros dijimos, si lo hace una empresa líder, ¿por qué nosotros no podemos empezar a hacerlo? Nos unimos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lanzamos conjuntamente las convocatorias. Ya hemos lanzado 2 en el 2009, específicamente para todo el tema de humedales altoandinos de la Orinoquía y del Magdalena Medio. Se presentaron 87 propuestas, dentro de ellas varias propuestas de la Universidad Nacional, una resultó ganadora.
y Ecopetrol en esa época invirtió alrededor de 1.2 millones de dólares en el año 2009 para un total, porque estos son proyectos cofinanciados, y ya estamos teniendo resultados de estos primeros en temas como los humedales del Magdalena Medio, humedales en los llanos orientales, humedales como la laguna de Fuquen. Estamos aportando todo para el proceso de recuperación de estos humedales tan importantes. Y en el año 2011 volvimos a sacarlos. Esto no es una vez, sino es un programa que va a continuar Ecopetrol, porque ha dado muy buenos resultados. Seguimos trabajando en humedales altoandinos con el ministerio, lo lanzamos en mayo del año pasado. Se presentaron 55 propuestas, ONGs, academia, autoridades ambientales, institutos de investigación, y ahí invertimos alrededor de casi 2 millones de dólares, con un total de inversión de la convocatoria de 4.4 millones. Aunque algunas veces es harto mencionar cifras, pero es bueno que ustedes sepan que Ecopetrol en los últimos 3 años ha ayudado a cofinanciar proyectos de más de 7 millones de dólares en temas de conservación de biodiversidad. Y en cambio climático, como ya les decía, en cambio climático vemos que las empresas energéticas tenemos que empezar a trabajar en prepararnos para los desafíos que nos vienen en temas como el tema de cambio climático. Estamos elaborando nuestra estrategia de cambio climático, trabajando también muy de la mano con los lineamientos y las políticas del Gobierno Nacional, con el Ministerio de Ambiente, con la Oficina de Cambio Climático. Desde el año 2009 empezamos a hacer nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y a establecer proyectos de reducción de emisiones. Ahí ya tenemos una meta empresarial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como las hacen las grandes empresas energéticas a nivel mundial. Por primera vez para el año 2012, dentro de nuestro tablero balanceado de gestión, desde el presidente hasta todos los gerentes tienen unas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos empezando a trabajar en mirar cómo podemos, porque hay algunos proyectos que no vamos a poder tener tecnología para mitigar las emisiones de estos gases, pero cómo podemos trabajar en temas de compensación, trabajar conjuntamente con las autoridades ambientales en proyectos de deforestación evitada. Estamos entrando a los mercados del carbono, reglamentados por Kioto, y aunque han sido muy criticados, yo creo que esa es una herramienta muy válida para que empresas, no solamente como Ecopetrol, sino la mediana y la pequeña empresa también puedan mirar mecanismos que, a la vez que disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, se tengan ganancias desde el punto de vista monetario. Y adicionalmente, a través de nuestro Instituto Colombiano del Petróleo, estamos empezando a trabajar en investigación de tecnologías que aumenten nuestra eficiencia energética y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un proyecto que estamos empezando a trabajar de captura y secuestro de carbono a nivel investigativo.